Bueno, ¿quieren que vayamos comenzando? Los que se vayan sumando, bienvenidos serán. Vamos a hacer de son para armonizarnos y así comenzamos. Om. Om. Buen día, Sairam. Bienvenidos somos todos a este nuevo círculo de estudios, continuando con la lectura del texto Sagrado Yoga Vasista, hoy con algunas ausencias justificadas. Marconi no va a estar con nosotros, Claudio María Domínguez también está en un retiro, no va a estar, y bueno, y se nos suma Andrés Cornú. Bienvenido, Andrés. Ahí se te ve, bueno, bienvenido seas. Y vamos hoy a leer tres páginas, desde la 380 hasta el comienzo de la página 383, varios temas que en el transcurso del círculo también le vamos a dar la palabra a Dardo, que nos las trae, unos textos extraordinarios los que vamos a leer hoy, y que a algunos nos puede llegar a confusión, así que Marco Eriz y Albina nos ayudarán porque habla de Krishna, y Krishna en nuestra mente es posterior a esta narración. Así que bueno, historia de Arjuna, Sairam. Este universo aparece en el océano de la conciencia cósmica, en donde habitan 14 especies de seres. Ha sido gobernado por Yama, Chandra y Surya, y otras deidades que han establecido las normas de conducta adecuadas. Cuando, sin hacer caso de estas normas, el pueblo se hunde en el vicio, Yama, el dios de la muerte, entra en meditación durante algunos años, lo que provoca un crecimiento exagerado de la población. Los dioses, preocupados por esta explosión demográfica, recurren a diversos medios para contenerla. Todo esto ha sucedido muchas veces en la historia del mundo. El actual gobernante del mundo es Vaibhata, que también tendrá que dedicarse a la meditación por algún tiempo. Cuando la población crezca desmesuradamente, los dioses llamarán en su ayuda al señor Vishnu, que se encarnará en Krishna con su alter ego llamado Arjuna. Su hermano mayor será Yudhishthira, el hijo de Dharma, la encarnación de la corrección y la justicia. Su primo, Duryodhana, luchará en el duelo con Bhima, hermano de Arjuna. En esta guerra morirán 18 divisiones de hombres armados, con lo que el señor Vishnu reducirá la carga de esta tierra. Krishna y Arjuna representarán papeles de seres humanos normales, aunque son la reencarnación de Nara y Narayana. Cuando Arjuna ve los ejércitos dispuestos en el campo de batalla con sus mejores guerreros preparados para combatir, se siente deprimido y rehúsa entrar en combate. En este momento el señor Krishna le instruye en la más elevada sabiduría y provoca su despertar espiritual diciéndole, y acá viene la esencia del Gita, ¿no? El texto sagrado Bhagavad Gita. El ser no ha nacido ni puede morir, es eterno y no muere cuando muere el cuerpo. El que cree que mata y que es muerto es un ignorante. ¿Quién puede aniquilar a este ser uno y sin segundo, más sutil que el espacio? Capta este ser infinito, eterno, inmanifestado, cuya naturaleza es la conciencia pura que no tolera mancha. Tú eres innacido y eterno, amado Arjuna. No eres un verdugo. Rechaza esa noción egótica. Eres el ser carente de vejez y de muerte. El que está libre del sentimiento del ego y cuya inteligencia no se siente apegada a ninguna cosa, no mata ni puede sentirse culpable aunque destruya el mundo entero. Abandona las erróneas nociones de yo y mío. Solo por su culpa piensas que puedes destruir o ser destruido y sufres por ello. Pero solo una persona egótica e ignorante piensa
que es el agente de la acción, pues en realidad todo es hecho por los distintos aspectos del ser o conciencia infinita. Deja que los ojos vean, que los oídos oigan, que la piel sienta, que la lengua saboree. ¿Dónde está el yo en todos ellos? En todas las nociones que la mente concibe, no hay nada que pueda identificarse con un yo que la sienta o percibe. Cuando todos estos factores se implican en una acción, el yo asume el papel de agente y eso le provoca sufrimiento. Por medio de la purificación del ego, los yogis practican la acción solo con la mente y los sentidos. El que está manchado por el sentimiento del ego o ahankara, ya sea un mero estudiante o un hombre experto, es un malvado. Por el contrario, el que está libre del sentimiento del ego y del sentido de posesión que éste implica y siente lo mismo ante el éxito o el fracaso, no está atado ni para hacer lo correcto ni para realizar lo prohibido. Arjuna, tu deber en este momento es luchar, acción noble y correcta, aunque implique violencia. Tienes que cumplir con tu deber, aunque fuera miserable e incorrecto. El que cumple con su deber en este mundo consigue la inmortalidad. Hasta la acción natural de un loco es noble en ese caso. ¿Cuánto más valor no tendrá la acción de un hombre bueno? Disponte a pelear con el espíritu firme en el yoga y despreocupado por los frutos de tu acción. De este modo no te sentirás atado por ellas. Permanece en paz y ejecuta tu acción, que es de la naturaleza de Brahman mismo. Ofreciendo todo lo que hagas a Brahman, te convertirás inmediatamente en Brahman. El Señor reside en todas las cosas. Practicando todas tus acciones como una ofrenda a Él, brillarás como el Señor adorado por todos. Transfórmate en un verdadero sannyasi por el decidido abandono de todos los pensamientos e ideas. La cesación de todos los pensamientos e imágenes y el abandono de las pesadas tendencias mentales es Brahman o el Ser Supremo. La búsqueda tenaz de esa meta es lo que se llama yoga o jnana. La convicción de que todo es Brahman, tanto el mundo como el yo. Se conoce como Brahmar Panam, es decir, ofrecerlo todo a Brahman. Brahman es vacío por dentro y por fuera, indiferenciado y homogéneo. No puede ser objeto de observación, pues no es diferente al observador. El mundo objetivo brota en él como una parte infinitesimal de su conciencia, porque este mundo, de hecho, solo es una apariencia. En él brota misteriosamente este sentimiento del ego, infinitesimal si lo comparamos con el universo entero. El infinito no se divide en nada de esto, pero parece estar dividido por este sentimiento del ego, que paradójicamente no es diferente a la conciencia infinita, del mismo modo que los objetos materiales no son distintos como objetos a los seres vivos. ¿A quién le gustaría depender de un ego como este? ¿Por qué no depender de la conciencia que se manifiesta como mundo en virtud de su misteriosa energía? La profunda comprensión de todo esto y el consiguiente abandono de los frutos de las propias acciones se conoce como sannyasa, que es la renunciación a todas las esperanzas y aspiraciones de este mundo. Cuando uno siente la presencia del Señor en todas las cosas y en todos los cambios y abandona toda ilusión de dualidad, eso se llama rendirse al Señor u ofrecer el ser al Señor. Yo soy la esperanza, el mundo, la acción, el tiempo, el uno y también los muchos. Deja que tu mente se sature en mí, me rinda veneración y me sirva devotamente. Unido constantemente a mí, contemplándome como tu meta suprema, me alcanzarás sin duda de ninguna clase. Y sigue diciendo Krishna, poseo dos formas, Arjuna, la ordinaria y la suprema. La ordinaria es esta que tiene manos y los demás miembros, con la caracola, el disco y la masa. La suprema forma no tiene principio ni fin, y se conoce indistintamente como Brahman,
el ser, el supremo, etc. Mientras uno no ha despertado espiritualmente, debe adorar mi forma ordinaria. Repito, mientras uno no ha despertado espiritualmente, debe adorar mi forma ordinaria. Con esta adoración consigue despertar y entonces, sabiendo que no va a volver a nacer, puede conocer mi forma suprema. Considero que tú ya has despertado y estás preparado para mi enseñanza. Permaneciendo firme en el estado de yoga, capta el ser en todas las cosas y todas las cosas en el ser. El que lo hace así, no vuelve a nacer de nuevo aunque continúe practicando sus tareas habituales. El concepto de unidad se utiliza para negar el concepto de pluralidad. El concepto de conciencia se utiliza para negar el concepto de unidad. La conciencia no puede ser concebida como existencia ni como inexistencia. Solo es lo que es. La luz interior que brilla en todos los seres es el único ser designado por la palabra yo. La experiencia de sabor que existe en todas las sustancias no es más que el ser. La facultad de sentir que poseen todas las criaturas solo es el omnipotente ser, que existe en todas las cosas como la mantequilla en la leche. Como en un conjunto de jarras, el espacio ocupa el interior y el exterior de todas ellas como algo indiviso e indivisible, el ser penetra y envuelve los incontables seres de los tres mundos de un modo semejante. Igual que no podemos ver el hilo que enhebra un collar de perlas, el ser que todo lo conecta y lo mantiene unido permanece invisible a nuestros ojos. Cuando en Brahman se produce una mínima agitación o manifestación que también es Brahman, eso es lo que se conoce como ego, inmundo por culpa de la ignorancia. Puesto que todo es una ilusión, Arjuna, ¿cuál es el significado de expresiones como muero, o mato, o esto es bueno, o es malo, o felicidad, o desgracia, etcétera? El que sabe que el ser es el testigo inmutable de todos estos cambios y no resulta afectado por ellos, conoce la verdad. Aunque utilizo expresiones que sugieren diversidad, la realidad es no dual. Todo este ir y venir de la creación y la disolución no es distinto al ser, que es la verdadera naturaleza de todo lo existente. Como la dureza es el carácter específico de la roca y la humedad la naturaleza del agua. El que ve el ser en todas las cosas y todas las cosas en el ser, y ve que este ser no es el agente, puesto que es no dual, conoce la verdad. Como la única realidad de las joyas, sea cual fuere su forma y tamaño, solo es oro, y la única realidad de las olas es el agua, lo que parece ser un mundo de infinitas criaturas solo es el ser supremo o conciencia infinita. Lo que perece, lo que cambia, no es otra cosa que los pensamientos de surgir o perecer. El ser eterno e infinito, repito, el ser eterno e infinito jamás deja de ser, mientras que lo irreal jamás tiene existencia propia. El ser que penetra y envuelve todas las cosas es imperecedero. Los cuerpos tienen un fin inevitable, pero la infinita conciencia es eterna. Este ser o conciencia infinita es uno y sin segundo. Cuando todo sentido de dualidad se ha abandonado, solo queda el ser, que es la verdad suprema. Sairán, acá vamos a cortar. Sábado que viene, sigue haciéndole Arjuna preguntas a Krishna. Le dice, entonces, Señor, ¿qué es lo que conocemos como muerte y qué es el cielo y el infierno? Eso va a ser el sábado que viene. Hoy terminamos de leer estas 3 páginas. Recordando para aquellos que no hayan participado, hicimos 59 círculos de estudio sobre el Bhagavad Gita, que acá nos da, cada renglón es una síntesis de los capítulos del texto sagrado Bhagavad Gita. Son 59 círculos de estudios que hicimos, que están subidos a YouTube, en la lista de reproducción se pueden ver. Sairan Albina nos hizo un resumen del Bhagavad Gita.
Sí, sí. Y yo haría solo un resumen, diría que todo es el ego. Cuando leías, y yo sigo la lectura y subrayo, estaba pensando que para comprenderlo tengo que partir de imaginar que ya no tengo el ego, porque hablo por mí, por supuesto, tremendamente difícil situarse en el lugar de Arjuna, dejando de lado el ego. Y hay un párrafo que me hizo recordar algo, que es, ¿no? Este párrafo cuando dice que los dioses preocupados por esta explosión demográfica recurren a diversos medios para contenerla. Y que esto ha sucedido muchas veces en la historia del mundo. Y me hizo recordar en el Génesis, Sodoma y Gomorra, cuando le previenen a Abraham, ¿no es cierto?, que va a ocurrir algo, que tienen que salir del lugar, y Abraham les dice, habla con Dios, ¿no? Y le dice, si se encuentran 50 justos en la ciudad, ¿qué quiere decir todo esto? Que cuando se ha perdido la conciencia del Dharma, porque una explosión demográfica, para mi punto de vista, tiene que ver, ¿no es cierto?, con el Dharma, no con la pérdida, digamos, de la conciencia del Dharma, porque el Dharma siempre está. Y ocurre como cuando nosotros vemos en el reino animal, cuando se corta una cadena, la explosión que hay de parte de la continuación de esa cadena, porque todo en este universo está perfectamente organizado, todo es armonía. Daba en un mensaje en uno de los libros de mensaje, creo que es el 23, no recuerdo bien, y hablando de los tres unas en esta Trinidad, lo pone a Vishnu como Sattva, porque es el preservador, es el que cuida, es el que está pendiente de todo lo creado. Entonces, siempre tratando, ¿no es cierto?, de imaginar todo esto que le dice Krishna. Justamente anoche estaba mirando en un programa a Oppenheimer, ¿no es cierto? Creo que hay una película ahora, que es el padre de la bomba atómica. Saben que él tenía plenísimo conocimiento del Bhagavad Gita y lo nombra, ¿no? Y lo nombra a Krishna, y él dice, yo soy la muerte y el destructor de los mundos, nada menos que el padre de la bomba atómica. Aquí me hace ver, es mi opinión, y no quiero juzgar, que Oppenheimer habla desde el ego. Y ubicarse en Arjuna sin atisbo de ego realmente es muy difícil, porque si el ego desaparece, ¿quién actúa? El ser. Y el ser, y yo me estoy imaginando todo,
cuando actúa el ser, cuando es el hacedor dentro de uno, ¿no es cierto?, va a actuar. Y las acciones que realice no van a ser ni buenas ni malas. Son acciones. Y todo esto, todo este juego, es para la preservación del Dharma. Y es muy difícil desde mi punto de vista todavía egoico ubicarme en este lugar de ese actuar sin ego. Porque hoy, no lo digo yo, pero lo escucho, ¿no es cierto? Bueno, el que hace algo malo debe ser, digamos, castigado con la pena de muerte o cosas así. Y todo eso, todo, sale del ego. Porque yo diría que hasta esta misión de Arjuna, de preservar el Dharma, es el amor, desde el amor a todo y a todos. Pero hay muchas cositas que he marcado. Pero te voy a terminar con esto nada más porque me va a interesar escuchar a los demás hermanos. El que dice que el ser no ha nacido ni puede morir. Es eterno, no muere cuando muere el cuerpo. Y esto me llevó a pensar también, no solo en el humano, sino también en todas las especies, ¿no? Que lo que muere es el cuerpo, pero mientras esté en una situación egoica, esta acción no es correcta. Solo cuando se abandona el ego, cuando actúa el ser, cuando no soy el hacedor, entonces toda acción es correcta. Bueno, no sé si me contradije, espero que no. Gracias, hermanita Zaida. Albina, qué lindo. Te vamos a escuchar al final, Albina, pero decía unas palabras ahora, por favor, para ubicarnos. ¿Por qué está hablando en una época temporal, en la historia de Rama, y le está narrando que el futuro, porque está hablando de Krishna y Arjuna, que temporalmente vienen después? Claro, para mí es como natural, digamos, porque considero que Vasista, y muchas veces me intenté ponerme en el lugar, ¿no? No tiene, digamos, noción de un pasado, de un presente y un futuro. Entonces, porque si yo me pongo, siempre trato de ponerme en la conciencia cósmica y ver los nacimientos de los universos. Y para mí los nacimientos de los universos en esa conciencia cósmica son como pompas de jabón que crecen y explotan en segundos. Entonces, para Vasista no existe el tiempo, está más allá del tiempo y el espacio. Él está observando todo. Y estoy utilizando palabras que me resultan muy difíciles, porque decir observando todo. Está sintiendo todo, está experienciando todo, en realidad. Así que incluso podría hablar de Satya Sai Baba también, ¿no? En todo caso. Gracias. Y también de la disolución, porque él ve todo y experiencia todo del comienzo de la creación a la disolución. Así Claro. que no me resulta difícil eso. Gracias, Albina, gracias. Después te esperamos al cierre. Un eterno presente viven los sabios liberados. Exacto. Marco Erice, a ver si nos puede ayudar, Marco, a la comprensión de todo este texto sagrado hermosísimo.
Vamos a ver el tema de lo real y lo irreal para ver un aspecto, un enfoque complementador a lo explicado por Albina en un momento anterior. Yo soy real. Yo soy real. Yo, aham. Yo, atma. Yo, expresión de Brahman, no, Brahman. Ahora, el que habla es Brahman. El que actúa es Brahman. El error consiste en pensar que eso que es real es Marcos. Y ahí viene la primera confusión. Aham cara. Ego es aham. Sentimiento de ego es ahamkara. Por lo tanto, el sentimiento de ego, ¿existe o no existe? Y aquí viene el tema. Para poder estudiar un texto es necesario referirse a la fuente del texto. La fuente es en sánscrito. Veda significa conocimiento. El conocimiento se asocia a la conciencia, así como el universo se asocia al espacio. Desde ese lugar, en sánscrito, la verdad, el absoluto, Brahman, es Satya. Y aquello que manifiéstase como Maya, como la expresión de Brahman, dentro de Brahman, es Mitya, lo aparente. Entonces, el tema es desde dónde observo aquello que observo. Entonces surge la palabra referencia, el marco referencial y el punto de referencia sobre el cual me voy a movilizar para observar. Diga, Horacio. No, estoy aplaudiendo estoy Ah, con emoticón aplaudiendo porque me encanta cuando te manifestás así, Marco. ok. Entonces, desde ese lugar, cuando voy a analizar el término real e irreal, es necesario saber ubicarme desde dónde voy a hacer la conclusión sobre ese análisis. Si lo veo desde lo real, todo es real. Si lo veo desde lo irreal, hay confusión, porque me siento diferente de aquello que observo. Y ahí está la confusión. Vamos con un ejemplo bien claro. Si yo me instalo a observar una pulsera y concluyo que es una pulsera, estoy viendo lo aparente y concluyo sobre lo aparente. Si digo es oro, es lo real. En ese ejemplo específico ya de pulsera y oro. Lo mismo, si yo veo la ola y no veo el agua y digo que la ola es lo real, desde la forma, a través de la percepción visual, estoy viendo lo aparente. Pero si logro ver con la visión interior que todo es agua, entonces estoy en lo real, en el ejemplo de agua y ola. En el ser humano es lo mismo. Si yo veo el nombre forma como Marcos, estoy viendo lo aparente. Ahora, si estoy viendo detrás de esto, que es Brahman, como somos todos uno, y cada uno, entre comillas, de nosotros, como formas aparentes, somos Brahman, entonces la visión es diferente. Entonces, el asunto es, cuando hacemos el análisis del discurso, ubicarnos desde qué lugar estamos observando y desde qué lugar estamos concluyendo. Porque cada vez que digo que yo tengo ego, estoy afirmando algo que no existe. El ego no existe.
es un sentimiento de ego. Por eso se dice una cosa es aham y otra cosa es ahamkara. Si yo sé que yo soy yo, no puedo negar de que yo soy yo, porque yo sé que yo soy yo. Ahora el asunto es quién es el yo que habla de yo. Claro, claro. Ahí está el punto, ahí está el punto. Si yo me identifico con Marcos, y bueno, ahí estoy reforzando el sentimiento de ego. Por eso Swami nos enseña todo el tiempo, digan que ustedes son Dios, porque Dios en el discurso cristiano, en sánscrito, es Maha Karana Swarupa. Maha Karana Swarupa. Porque Maha Karana Swarupa está allá, beyond, allá inclusive de lo que es Brahman, que es la conciencia infinita. Y esto es re interesante, porque es el principio de Dios. Es el principio de Dios. Y Swami lo dice, ¿no? La causa última, la causa última. El Maha Karana Swarupa. La causa última, o sea, no hay más nada. Y nosotros somos eso. Entonces, desde ese lugar quería aclarar este tema de lo que me pareció interesante a mi juicio, ver que no hay contradicción. El asunto es desde dónde enfoco y saco la conclusión. Y aquí viene el proceso. Estoy identificado en mi mente con ese concepto de que yo soy ego y que tengo que trabajar ese ego. Ese ego no existe. Es solo una noción. Pero Swami nos lo dice a través del Maya, los dos aspectos, ¿no? Vikshepa y Avarana, que si estudiamos eso, lo vamos a entender. Necesitamos en nuestro discurso no reforzar ese aspecto de que yo soy el ego. No existe. Es algo que no existe. Es el reforzamiento de una noción. La segunda cosa, y me pareció re interesante la explicación que dio Albina recién, porque efectivamente Vasista, él, y lo dice en parte del discurso, yo no puedo hablar de lo que yo no existo, porque yo no existo. O sea, yo no existo, lo que existe es solo la conciencia infinita. En el campo histórico de la transición temporal, también es cierto, como hablaba Albina, la disolución. Vasista explica en parte del texto que ha reencarnado más de 16 veces en cada ciclo. El mismo Vasista y el mismo Rama. Por lo tanto, en la misma historia, en algún ciclo anterior, existió el Mahabharata y el Bhagavad Gita. Y Krishna, por lo tanto, en la aparente memoria o conocimiento de Vasista, existía la historia que ya era pasada, que se volvería a manifestar en este nuevo ciclo. Por lo tanto, la información podría ser, primero, como dijo Albina, conociendo total porque es conciencia infinita. Pero si lo queremos ver desde el punto de vista de la temporalidad, en un ciclo anterior ya se repitió esto y se vuelve a repetir. Por lo tanto, en el conocimiento de él existía todo ese discurso de Krishna y Arjuna. En el texto, interesante, digamos, las representaciones de Krishna y Arjuna. Todo esto podemos fortalecerlo a través del estudio de los 34 discursos que dio Swami, que está colocado en el grupo Vasista, sobre 2 capítulos del Gita, que son el 12 y el 2. El uno es la devoción y el otro es la sabiduría. Todo dice Swami que comienza en el capítulo 2, sloka 11. Entonces, es interesante, como dice Swami, cómo comprender esto, ya de salir de este proceso en el cual me creo ignorante por esa digamos, tendencia de las vásanas hacia la sabiduría. Y él lo dice bien clarito allí en el Bhagavad Gita. Y con esto cierro, dice, trabaja para mí. Trabaja para mí. O sea, por eso dice, si vas a luchar, hazlo para mí. Si vas a comer, hazlo para mí. Hagas lo que hagas, hazlo para mí. El segundo paso es solo para mí. O sea, foco, concéntrate en solo para mí. Trabaja para Swami, trabaja solo para Swami. Y lo último, que a veces es lo más complejo, pero a la vez más simple una vez que hicimos ese paso, es solo ser devocional a mí.
solo veme a mí. O sea, ve todo Brahman, ve todo Krishna, ve todo Baba. Pues elige el nombre y la forma que quieras, pero ve que todo es eso, hasta que llega un momento en que solo ves paz, solo ves silencio. Om Sri Sairam. Qué lindo, Marco. Antes de pasar a tu tocayo, Marco Echeverry, lo cita lo que está diciendo, ¿no? Como Brahmar Panam, ¿no? Que lo leímos recién, ¿no? Ofrece todo a Brahman, que es lo que estás diciendo. Brahman Panam, sí, señor, sí, señor. Claro, nosotros lo solemos practicar antes para bendecir los alimentos, pero en realidad hay que hacerlo para todo, como nos dice el texto acá. Y después, antes de pasar, Marco, anoté tu frase, que está bárbara. La aparente contradicción no existe, depende desde dónde nos posicionamos. Gracias, Brahman, alias Marco Erices. Zaira. Marco Echeverry, adelante. ¿Desde dónde vas a hablar, Marco Echeverry? ¿De dónde te vas a posicionar? Habilita el micrófono. Bueno, gracias. Buen punto, buen punto. Mirá, vos sabés que ahora que me haces esta pregunta, siempre hay un ejercicio que me gusta hacer, que Swami una vez les dijo a los alumnos de secundaria, a los estudiantes de secundaria, les dijo, hagan como los alumnos de primaria, que van y se paran y hablan, porque saben que soy yo el que hablo a través de ellos. Ustedes, dice, están pensando qué van a decir, qué esto, qué el otro, dice, hagan como los alumnos de primaria. Entonces, es un ejercicio que intento hacer para sentir que no soy yo. Por momentos sí siento que es el ego el que se engancha con la situación, ¿no? Pero es un ejercicio que trato de hacer para no creerme que soy yo el que hablo. Obviamente que sin duda mi ego 10.000 millones de veces se mete y se cree que es el que hace y el que habla y todo. Estoy seguro de eso, porque todavía tengo un montón de cosas que limpiar en mi mente. Pero es un ejercicio que trato de hacer, por lo menos. Entonces, porque sí he tenido, creo que lo he compartido alguna vez, pero tuve una experiencia que a mí me marcó de por vida en un proyecto en el año 2001 en Brasil, con una fórmula que no podía sacar en un sistema que tenía que hacer, y estuve 3 días tratando de sacar esa fórmula para poder subirla al sistema. Y Swami dice, el intelecto, que es un nivel más sutil que la mente, está en condiciones de recibir el 90% de la energía del alma. Entonces, yo estaba en ese proyecto y había una fórmula que no me salía. Estuve 3 días hasta las 10 de la noche intentando sacar esa fórmula, y me acordé de un cuento, y lo único que hice fue cerrar los ojos, sentarme a respirar y pedir una respuesta. Y después de 2 minutos de aquietar la mente y respirar, se me vino la respuesta. Y pude terminar la fórmula. Entonces, claramente no fue mi ego, porque yo estuve 3 días intentando desde mi capacidad racional, desde mi mente racional, intentando hacerla esa fórmula. Y cuando cerré los ojos, aquieté con la respiración la mente y fui hacia adentro, me vino la respuesta. Entonces, esa experiencia a mí me marcó de por vida, porque sé que cuando me logro ir hacia adentro y conectarme con esa parte más sutil, que es la que mueve todo, ahí están todas las respuestas. Entonces, bueno, creo que gracias a tu pregunta me hiciste acordar eso, ¿no? Después creo que el desafío más grande de todos los días es esto de estar consciente de esa divinidad, de esa masa de conciencia, que es la que mueve todos los títeres, ¿no? Y creo que al principio del texto, que algo que rescató Albina también, cuando dice que la superpoblación, en que entonces las deidades, Swami en un momento dijo, fíjense cómo opera la divinidad. Basta con observar cómo la Tierra gira sobre sí misma o cómo los planetas tienen un recorrido. ¿Y qué los mueve? Dice. Y dice, ¿qué pasó después de la Segunda Guerra Mundial? Como había habido mucha pérdida de hombres,
y se necesitaba equilibrar, nacieron muchísimos más hombres para equilibrar la especie. ¿Y quién generó eso? Dice. Entonces, fíjense cómo opera la divinidad. Y después otra cosa más, y ahora voy al texto, son cosas que yo fui vinculando con el texto, pero esto es como cosas que yo siento que me marcaron enseñanzas, ¿no? Como que no, la conciencia, esa masa homogénea de conciencia, ese ser que regula todo, nos deja hacer, pero hasta ahí nomás. ¿A qué me refiero? Swami en un momento dice, Vishwamitra, con el poder del Gayatri, que tiene infinito poder, creó una contraparte del cosmos. Pero como no era la voluntad de Dios, Dios se lo disolvió. Entonces, nosotros tenemos cierto libre albedrío para hacer. Hasta ahí nomás. Hasta donde es la voluntad de Dios. Entonces creo que ahí, y ahora sí lo vinculo con el texto, cobra, por lo menos para mí, cobra mucho sentido esto que siempre dice Marcos, ¿no? Y que fue lo que yo rescaté del texto y que fue lo que vos dijiste, Horacio, a lo último. Cuando ofrezcan todo a Brahman, y automáticamente se van a transformar en Brahman. Y ahí es donde creo yo que se junta la vida diaria con la dualidad y la no dualidad, que creo que ese es el desafío más grande, por lo menos para mí. Yo creo, porque todos los maestros lo dicen, en los cuales yo deposito confianza, creo que todo es Brahman. En el día a día no lo siento todavía. No. Baba dice, cuando al otro le duele la cabeza, ¿a vos te duele la cabeza? Pero después decís, todos somos uno, dice Swami. Entonces, como yo todavía siento que no tengo ese nivel de conexión total, de conciencia unificada, siento que tengo que seguir todavía trabajando y limpiando cosas para poder tener esa conciencia, ¿sí? Y muy bueno ahí lo que aclaró José, gracias José. Yo vengo leyendo a Baba desde el año 2000. Léelo lo que puso. Puso que no tenemos libre albedrío, que lo que tenemos es la capacidad de elegir, libre elección. Y creo, vengo leyendo a Baba desde el año 2000 más o menos. Una vez fui y me compré 15 libros, me acuerdo que me gasté 750 pesos y salí feliz con 15 libros por allá por él. Y creo yo que recién el año pasado, 20 años después, entendí esto del karma y el libre albedrío y la libre elección. 20 años después. Nosotros, el Gita explica que Dios, de acuerdo a la evolución de cada uno, a las necesidades de cada uno y al karma, nace en una determinada familia, tiene que vivir determinadas experiencias, y ahí es donde aparecen estos 3 tipos de karma, ¿no? Sanchita, Agami, Prarabdha, que no me voy a meter en eso porque da para mucha charla y hay mucha más gente que está en el círculo. Pero en esta vida tengo que vivir un montón de experiencias que siento que están predestinadas y que dentro de esas experiencias el libre albedrío está en cómo yo elija reaccionar a esas experiencias. Y que de acuerdo a cómo yo elija reaccionar, puedo generar más karma o no. Y el gran secreto, lo que vengo aprendiendo hasta ahora, para no seguir generando karma, es justamente esto: ofrezcan todo a Brahman. Ofrezcan a Dios las acciones, y eso no genera karma. Ese es el gran secreto del Bhagavad Gita. Entonces, gracias José por esa aclaración, porque siento que el desafío ahora mío es ese, es ofrecer las acciones a Dios para no sentir que soy el que hago, y además para que lo que me salga sea lo más puro. Y todavía siento que tengo bastante que afinar en ese sentido. Así que bueno, gracias, disculpen si me extendí un poquito. Zaira. Gracias, Marco. Acá mientras vos decías, lo que lo cita de nuevo acá Basiste, dice, y despreocupado por los frutos de tu acción.
El puntazo importante del Gita, y vos lo mencionaste recién. Gracias, Marco. Pablo Parodi, ¿qué te resonó del texto? Después vamos con Andrés. Adelante, Pablito querido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? La gran family. Espero que todos estén bien. Bueno, es increíble, realmente. Es sorprendente la habilidad que tiene Basista para subirte, bajarte, meterte en la mente, sacarte. Te hace pensar unas cosas, después otras, después mejor no pensar nada. Desde mi punto de vista, desde mi experiencia y cómo ha sido la vida que he tenido, la razón nunca fue muy útil para mí. La verdad que gracias a Dios o a Abraham o a ser, siempre he tenido como la enorme posibilidad o grandeza de poder captar las cosas sin pensar mucho y darme cuenta internamente si está bien o está mal. Y cada vez que no pienso y ando en silencio, ando joya. Estoy bien, me siento tranquilo, no tengo drama, mi mente no genera nada, no invento, está todo bien. Pero aún así hay cosas que continuamente me meten en la individualidad. Para mí hay dos puntos que son como las bases de la individualidad. Una es esta que habló ahí recién, el sentido de posesión. Cada uno internamente y sutilmente en el interior sabe a lo que está atrapado y lo que considera que es mío, que esto me pertenece y que por ahí esto no lo presto, bueno, todas esas cosas que suceden con la posesión. Y otra es la importancia personal. El ego, no sé por qué tiene una enorme necesidad de generar un legado. Esto yo siempre lo escucho en los boxeadores, con la gente que anda en el ring, que pelean y se entrenan y se rompen. No, y estoy formando mi legado. Entonces mi mente piensa, ¿qué legado? ¿Cuál legado? ¿Qué hay que dejar? Si vos hagás lo que hagás, sea como San Martín o como quien quiera, si le preguntás a un árbol, a una cucaracha, a un sin pie o a una mosca, no tienen ni idea de quién son. Entonces, desde mi punto de vista, siempre trato de sacar la importancia personal, que sucede y me sale en montones de momentos, es extremadamente sutil, muy, muy sutil. Y siempre, bueno, les comento un ejemplo. El otro día acá hubo una revolución por la Ruta Nacional 7, que bueno, hay mucho lío, camiones, basura. Se murió una pequeña de 17 años con un camión, una moto. Nos juntamos todo el pueblo, mucha gente del pueblo, 300 personas, y cortamos la Ruta Nacional 7 por 5 horas. Se armó un quilombo. Había como 40 kilómetros de cola. Y en toda esa situación yo andaba observando cómo se modifican las energías, los diferentes tipos de vibraciones, las tensiones, los enojos, el turista, el camionero, el que espera, el que viene, el que va. Y en un momento me entrelacé con una especie de periodista. Es como un periodista del pueblo, discutimos un rato y bueno, se terminó. A los 2 días me vio el periodista y se me vino al humo así a querer discutir, que por qué, qué le había dicho, que no sé qué y no sé cuánto. Y mi mente entró a activarse, logré quedarme en silencio porque no tenía ganas de participar, realmente no estaba en esa. Así que me quedé en silencio, lo observé, me trató, pintó, se enojó, me dijo todo lo que me tenía que decir y me dijo, bueno, te espero allá en la radio, así charlamos. Sí, sí, ya voy a ir, así charlamos bien. Y después cuando llegué a mi casa le empecé a reflexionar con mi propia individualidad y una parte me decía, no, pero andá a hablar con el loco y demostrarle tu argumento y hacerle saber lo que vos pensás y lo que vos sentís y cómo la ves. Y otra parte me decía, pero ¿para qué? ¿De qué sirve? ¿A qué voy a ir a gastar tiempo a hablar con el loco para decirle que mi punto de vista es el correcto y su punto de vista es el incorrecto? Entonces, gracias a Dios, logré decirle a esa parte de la mente, no voy nada, no voy, fue, siento también otra pavada más, así que para qué me voy a andar enganchando. Entonces, bueno, tratar de no, yo conozco en mi mente y en mi interior y en mi ego el apego que tiene a la importancia personal, sea por medio de la humildad o por medio de la grandeza, y también la necesidad del sentido de posesión.
Y cada vez que logro salir de eso, mi mente se expande. Se expande. Entonces, bueno, siempre estoy tratando de estar consciente de cómo es el funcionamiento de mi ego, para poder disolverlo. A veces me atrapa, quedo totalmente atrapado y da vuelta ahí, entiendo. Pero bueno, a veces también uno puede ir saliendo y hasta sonreír. Cuando logro salir y no me apego y me doy cuenta de toda la película, es como que sonrío internamente y le digo, mente, eran la tontera que te ibas a involucrar. Y por ahí no terminas más. Así que bueno, Zaira. Se entendió en lo espiritual, Pablo. Hermoso, gracias. Andrés, bienvenido, Andrés. ¿Qué te resonó el texto? ¿Qué hace por acá, Andrés? Bienvenido, cordobés. Bueno, hola a todos. Antes que nada quiero decirles que estoy muy feliz de haberme unido a este grupo, porque yo soy un fanático del yoga vajista. Comencé hace 15 años a leerlo y no pude dejarlo nunca. Hay épocas en que lo leo con mayor frecuencia y épocas en las que lo leo con menor frecuencia. Me tomo un tiempito, lo mejor, de vacaciones, podríamos decir, pero lo retomo tarde o temprano. Bueno, a mí hoy me resonó una cosa en particular porque se relaciona con una experiencia que yo viví, que me pasó a mí. Cuando yo iba por mi primera lectura, tenía 42 años, tengo 57 ahora, es decir, hace 15 años. Cuando yo llegué a más o menos a la mitad del libro, tal vez un poquito más, tal vez un poco menos, a mí empezó, un día me acuerdo que venía manejando hacia la ciudad de Córdoba, estaba en mi casa de campo en ese momento en malagueño, y yo sentí, es hora de tirarme al vacío. Esa fue mi sensación en ese momento, ¿no? Reflexionando sobre lo que había leído la noche anterior y los días anteriores. Entonces, yo he saltado en paracaídas cuando era un poco más joven y tuve la misma sensación del salto en paracaídas, cuando uno se asoma a la puerta de la avioneta y ya no quedan más opciones que quedarse adentro, porque uno tiene miedo o por inseguridad, o saltar. Y bueno, y pensar o pedir o desear que el paracaídas se abra, obviamente, ¿no? Para caer más despacio. Y dije, yo salto al vacío. Este es el momento de saltar al vacío. Y salté. Y realmente empecé a sentir cosas distintas a las que había sentido hasta ese momento, porque mi mente había estado procesando con mucho ahínco, con mucha velocidad, con muchas ganas, todo lo que iba leyendo. Me daba cuenta que lo incorporaba, pero mi estado emocional y sentimental hasta ese momento era el mismo. Es decir, esto era como un conocimiento que uno aprende en la universidad o en el colegio y que, bueno, va poniendo. Pero en ese momento generó un cambio a nivel, les diría, celular, emocional. Yo lo sentía mucho, lo sentía en el hígado, en el estómago, en los hombros, en la espalda, lo sentía en varias partes del cuerpo. Bueno, y me lancé al vacío, por decirlo de alguna manera, y dije, yo soy Rama, yo soy Brahman, no soy más Andrés Cornu. Y bueno, así empecé a vivir mi vida y de a poquito un montón de ritos y de formas que yo había hasta ese momento seguido empezaron a disiparse. Me pasó inclusive hasta con el mismo Swami, con el mismo Sai Baba, que empezó a hacerse como una figura un poco más chica, un poco más distante, tomaba todo lo que él me decía, pero su forma física, la necesidad que yo tenía en otras épocas de ir a la India para verlo, estar con él, notaba que se iba achicando, disipando. Y eso me sorprendía porque hacía muchos años que yo estaba con Baba en ese momento. Ya había viajado varias veces a la India. Ahora, vos leíste en una parte, medio cerca del final, que a veces uno tiene que buscarlo a Dios en la forma de la devoción, en la forma física, que puede ser como Baba, Sai Baba, como Krishna, como Rama, como Buda. Y yo varios años después sentí que en un momento esa fe o esa sensación, ese estado se debilitaba. Entonces, después de bastante pelear conmigo mismo, dije, no, si yo no estoy pudiendo vivir sintiendo que todo es Brahman, entonces hay algo en mí que
que no está funcionando todo bien. Entonces yo voy a volver a hacer el camino de la devoción que he hecho años anteriores, que es seguirlo a Sai Baba, leer sus libros, seguir sus enseñanzas, pedirle cosas, mirar sus fotos, poner un saumerio, etc. Y así lo hice. Es decir, volví a la forma más conocida que yo tenía de Dios, que era Sri Satya Sai Baba. Y bueno, y de a poquito volvió a ocurrir un poco el mismo proceso. Hasta hace poco tiempo atrás, les diría un mes o un mes y medio, en el que yo empecé a tener misteriosamente nuevamente esa sensación de que en lugar de mirar la pulsera, miraba el oro. En lugar de mirar a la gente que pasa por la calle, sentía que había algo detrás de ellos, que era permanente, que era unívoco, que no se destruía, que no nacía, que no cambiaba, que permanecía. Y bueno, este último mes y medio, más o menos, he estado viviendo con la sensación mucho más de ver a algo que es uno y que permanece, y no a las personas que van por la calle o a los objetos que veo mientras voy por la calle, llámense edificios, automóviles, bicicletas, mesas, enojos de una persona que cruzó en verde y le dijo algo a otra. Y es como si eso hubiera de repente perdido intensidad, como si uno escuchara una música que pone el mínimo y de repente escucha lo que está detrás de la música. Así que desde mi experiencia yo les comparto que en su momento dado, no sé qué va a pasar de más, si a esta sensación yo la voy a poder mantener, sostener mucho tiempo, a lo mejor toda la vida, o en algún momento puede que yo tenga que volver a esos ritos, a esa persona física, su cuerpo, su manera de hablar, para ayudar a volver a esto que estamos, creo que todos buscando, que es ser Brahman, simplemente, que me encantó como lo dijo recién, ¿cómo se llama? Mientras hablaba Marcos. Y bueno, les comparto eso, que a mí me ha ayudado volver a la forma de la devoción de Dios para volver a dar ese paso y a estar en esta sensación y en esta emoción que tengo ahora, que es que veo mucho más el alma única que las personas que de alguna manera personifican o sueñan o juegan a ser. Bueno, Sairam. Qué lindo, Andrés, les recordamos a alguno o le comunicamos que vos formaste parte con Jorge Haddad, que está acá presente del Consejo Central de Argentina hace muchísimos años atrás, o estaba en difusión, me acuerdo, Jorge Haddad en la parte ejecutiva. De servicio, yo era co-coordinador de servicio. Ah, y de difusión también estuviste también. En difusión algo hice también. Qué grande. Con el liderazgo también de Jorge Haddad ahí como instrumento. Qué hermosa época. Gracias, Andrés. Bienvenido. Sairam, gracias a ustedes. Dardo, va a tener que hacer un esfuerzo en resumir todo lo que tenés, tu jiba, por decir. Vamos, no va a entrar ni 2 horas de Zoom, así que si son poquitos minutos, olvidémonos. Pero hay dos partes importantes, hay muchas, ¿no? Pero una, la que arrancó hablando Albina, el tema de la rectitud, o qué está bien o qué está mal, y la otra, cuál es el verdadero agente de las acciones que ejecutamos, que vemos. Me voy a centrar en la primera porque sé que el tiempo se va a ir rápido. Con respecto a justamente acá cuenta la historia de Arjuna. Para el que no sabe, Arjuna fue el guerrero contado en un libro mítico de la India, un libro sagrado, que se enfrenta en una batalla con unos parientes porque eran muy malvados, y este lado de Arjuna era gente muy buena, príncipes, y tenían que llegar a una definición para ver quién se quedaba con el reino. Krishna, el avatar que desciende para hacer esa limpieza del aumento de la población que decíamos al principio, lo entrena y lo adiestra a Arjuna y le explica todas las enseñanzas para que él comprenda de que lo que iba a hacer, que era matar a sus parientes y amigos que estaban en el ejército opuesto, no estaba mal. Entonces uno se puede preguntar, bueno, pero ¿cómo no está mal? Si yo mato a alguien, ¿está mal? Esa es la generalidad del pensamiento que nos viene acá. No quiero hacer acciones malas. Bueno,
Para todo estudiante espiritual o para todo buscador espiritual, sabe que la no violencia es un valor predeterminado, tiene que estar sí o sí, como los 5 valores que Baba nos enseñó, ¿no? Verdad, rectitud, paz, amor y no violencia. ¿Qué pasa? En sánscrito, como bien dijo Marcos Erice, ¿de dónde viene la fuente de la palabra rectitud de esos valores? Dharma. Esa es la palabra original en sánscrito. El Dharma que tanto lo mencionamos acá y en otras culturas también, ¿no? ¿Qué significa el Dharma? Ahí lo encaminó bien Albina. Es la rectitud en sí, y no se puede traducir tan directamente porque una palabra en sánscrito significa muchísimas cosas y depende del contexto, así que es muy amplio. Entonces, esta frase que tira acá es rupturista para los, para los buscadores espirituales. Dice, cuando le hablan en medio de la batalla, Arjuna, tu deber en este momento, están por enfrentarse los ejércitos, y Arjuna no quería entrar en batalla para no matar. Tu deber en este momento es luchar, acción noble y correcta, aunque implique violencia. Esta es terrible esta frase, porque descoloca a muchísimos buscadores y dice, pero ¿cómo? Tengo que hacer esto, pero implica violencia, ¿no? Entonces no me meto. Y yo me acuerdo en esa época cuando estudiábamos en el Centro SAI de Santa Fe, la gente se volvía loca con esa contradicción, no en esta frase, sino con otras enseñanzas de Sai Baba, con ejemplos para llevarlos a la práctica. Entonces, incluso continúa, dice, tienes que cumplir con tu deber, aunque fuera miserable e incorrecto. Es decir, te está diciendo que tenés que hacer lo correcto, pero puede que sea incorrecto. Entonces explota la cabeza de Arjuna y de todos nosotros. No lo entiendo esto, ¿cómo es el asunto? Bueno, la clave está en la palabra dharma, que significa muchas más cosas que lo correcto. Entonces, si abocamos al sentido común y lo que la conciencia infinita quiere ejecutar en este momento, en esa acción, sin importar nuestro ego, sacando nuestro ego, nosotros debemos ejecutarlo, ese es nuestro deber. Entonces, ¿qué pasa? Va a implicar violencia, pero Krishna en ese mismo momento le dijo, vos no sos el agente de las acciones, vos no sos nadie, todo es Brahman, todo es el ser. Estos personajes que vos ves enfrente, que los vas a degollar, obviamente, porque era un gran arquero y un gran luchador, un gran guerrero, esos personajes ya están muertos por mí. Yo soy el que hace todo, dice. Vos no te centres en ese personaje egótico de querer decir, ay, yo maté a tantos guerreros del bando opuesto. Es ridículo, porque ya lo había ejecutado el ser en su plan. Es la conciencia infinita, que en este caso era este Krishna como reencarnación, ¿no? Más allá para reducir la población, también era para limpiar un poco el mundo de tanta maldad y de tanto daño que estos parientes de Arjuna que le habían robado el reino estuvieron haciendo durante muchos años. Y así como Arjuna, que es fabuloso el ejemplo, también en la otra escritura sagrada, muy famosa en India, una de las principales, el Ramayana, que está la historia del otro avatar, que es Rama, vuelve a repetirse lo mismo. En un momento cuando son jóvenes, Rama, con su hermano Lakshmana, que este sabio Vishwamitra los lleva para una misión, tienen que atravesar todo un bosque lleno de peligros. Rama era muy jovencito, habrá tenido 16 años, pero ya habían sido entrenados en arquería, en las escrituras, en todo, estaban preparados para todo. Entonces, lo mismo cuando Vishwamitra, no la quiero hacer larga, pero cuando Vishwamitra va atravesando el bosque con toda una serie de peligros que vienen, en un momento pasan por un lugar y los hermanos Rama y Lakshmana le dicen, che, este lugar se lo ve peligroso, todo oscuro, todo raro, y unos sonidos medio raros, ¿qué pasa? Y él le cuenta la historia del lugar, que es muy larga, pero en definitiva le dice que eran poblaciones hermosas, que todos vivían en paz y tranquilo, hasta que vino una ogresa, que en ese tiempo, estamos hablando de 20.000 años atrás, eran otras características de cómo se vive ahora, otros
cuerpos, otras habilidades. Estos ogros tenían la facilidad de transformarse en los personajes que querían, en mujeres bonitas, en hechiceras, en lo que sea, ¿no? En animales. Entonces, para hacerla corta, le cuenta toda la historia y le dice que estos bosques son dominios de esta ogresa llamada Tataki, era el nombre, con su hijo que también era un desastre, y todo gente que le causaba daño al mundo, nada más. Por eso ahora estos lugares donde estamos parados, que estamos transitando, quedaron como bosques inhóspitos y oscuros y llenos de animales salvajes y peligrosos. No quedó nadie acá, todos se tuvieron que ir. Es decir, le hizo la vida imposible a estos campesinos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando están en esa historia relatada por Vishwamitra, aparece este ser, este ogro Tataki, rugiendo, gimiendo, que los iba a exterminar a Rama y a Lakshmana, a estos chicos, que iban en misión con Vishwamitra. Y ahí se produce una hermosa discusión entre Rama y Vishwamitra, donde le dice Vishwamitra, mátala. No, y ahí tienen que leerlo porque es fabuloso. Todo lo que Rama le va contestando el por qué no. No que yo no ejerzo la violencia, no que es una mujer, no que no me permite mi situación matarla, yo soy un príncipe. Todas las historias para que Rama le dice, todos los argumentos que él tiene es para no ejecutar esa acción, porque la cree incorrecta justamente, pero Rama como actuando, ¿no? Porque es el avatar encarnado. Y Vishwamitra le da una serie de fabulosas explicaciones el por qué sí tiene que matarla. Esto es larguísimo, pero para hacerla corta, Rama accede y termina matándola a esa mujer, a esa ogresa que aparece con enormidad de poderes, ¿no? Incluso lo importante es que uno de los últimos argumentos que Vishwamitra explica y dice, esta persona, este personaje, ha causado mucho daño al mundo, a los pobladores y a toda la gente que acá vivía. Y vos, es más, no solo que podés matarla, eliminarla, aunque sea mujer, aunque sea lo que sea, vas a estar haciéndole un favor al mundo. E incluso, dice, le vas a hacer un favor a ella misma. ¿Y por qué? Dice Rama. Porque le vas a cortar la cantidad de karmas que ella seguiría acumulando si no muere, no termina hoy con tu eliminación completa. Así que es larguísimo el tema de la rectitud y la no rectitud y la violencia, y no tiene que mezclarse todo, pero hay que usar un discernimiento y entenderlo. Qué tema, gracias Dardo. Ahora vamos a pasar con Guillermo Navarro. ¿Qué tema se viene a la mente en las discusiones esas espirituales, terrenales, esotéricas, cuando dicen, ¿y vos si lo hubiera visto a Hitler de chiquito lo hubieras matado? También es un tema, ¿no? Entonces, ¿de dónde nos posicionamos? ¿Desde dónde obramos? ¿De dónde lo ofrecemos? ¿Qué tema? Guillermo Navarro, especial ahora tu intervención porque, bueno, fuiste soldado, estuviste en Irak y mirá si hubieras tenido este conocimiento en esos momentos, Guillermo, ¿no? Zairán, el deber, ¿no? Buenos días a todos. Bueno, escuchaba con mucha atención estos eventos que regulan la sobrepoblación y una primera reflexión fue, ¿no será que hay una distribución irregular de la población en el mundo? Porque hay lugares muy poblados como Japón y otros muy despoblados como, por ejemplo, Canadá, Australia, por ejemplo. Y ahí pensaba en el tema de los desastres naturales que tanto nos afectan hoy día. Y se habla del cambio climático y sus efectos, y cómo ha causado numerosas muertes, terremotos, inundaciones, pero también asociado a la extinción de especies. Entonces, parecía ser que en el ciclo de la historia de la humanidad, esto no es nuevo, esto ha sido una constante. Y también asociado a la sobrepoblación, por cierto, que están las guerras. Y nosotros, bajo el precepto de los historiadores contemporáneos, siempre nos referimos con mucha fuerza a la Primera Guerra Mundial y a la Segunda Guerra Mundial. Y la pregunta que yo siempre me he hecho es que antes no hubo guerras mundiales. ¿No hubo guerras mundiales? Cuando había emperadores que tenían el dominio
de una parte importante de lo que que se conocía en el mundo. Entonces las guerras de antaño a veces tenían una cobertura mucho más amplia que la primera Guerra Mundial o que la Segunda. Y en ese orden de ideas, siempre he pensado el rol kármico que tienen los guerreros, que muchas veces ni siquiera saben por qué están comprometidos en un conflicto. Sin ir más lejos, pensemos lo que pasó en el Tercer Reich. ¿Cuántos soldados no pelearon por el líder, autor de Mein Kampf, y nunca jamás leyeron ese texto, y nunca jamás entendieron por qué estaban ahí? Y sin embargo, combatieron, sin entrar a juzgar. Entonces, con todo esto, la gran reflexión que yo me hago a partir de la lectura es, ¿bajo qué perspectiva nosotros analizamos esto? Y lo relaciono con una frase que me pareció muy pertinente en el texto, que dice, todo es una ilusión. Y después viene una pregunta, ¿cuál es el significado de expresiones como muero o mato? O si esto es bueno o es malo, o felicidad o desgracia. Si uno se dedicara a analizar solamente esa frase tan potente, todos estos conceptos de sobrepoblación, desastres naturales y las guerras cíclicas tendrían una interpretación completamente distinta a la que los historiadores de hoy día nos hacen ver. Muchas gracias. Qué lindo, Guillermo, qué lindo. Guillermo, vos tuviste que en los cascos azules, nunca me quedó claro, cuando fuiste en helicóptero a Irak, ¿qué era tu desempeño ahí? Lo que pasa que el año 96, Naciones Unidas le pidió al gobierno de Chile el apoyo de una unidad de helicópteros para operar en Irak en lo que era el transporte de los observadores de Naciones Unidas para lo que era la detección de armamento nuclear, bacteriológico y químico, es decir, armamento de destrucción masiva. En ese momento yo era el comandante del grupo de acción número 9 de helicóptero de la Fuerza Aérea y me nombraron jefe de proyecto. Entonces, esa condición me significó durante 4 meses con un equipo de gente multifacética preparar esta operación. Porque una cosa es ir a operar, por ejemplo, desde Rosario a Buenos Aires o de Rosario a Buenos Aires con 5 helicópteros, y otra cosa es ir a operar de Santiago al otro lado del mundo, donde incluso, por ejemplo, elementos como el agua potable había que traerlo del exterior, lo traíamos desde Bahrein. Entonces, bueno, fui el jefe de ese proyecto, jamás pensé que me iban a nombrar comandante de la primera agrupación. Terminé el proyecto, se lo presentamos al presidente de la República, el presidente lo aprobó y se le dijo a Naciones Unidas que sí, que Chile apoyaba. Y para resumir, 2 o 3 días después me llamó el comandante en jefe de la Fuerza Aérea y me dijo, Guillermo, te quiero informar que he decidido que tú seas el comandante de la primera agrupación. ¿Tienes algún problema? Ninguno, le dije. Y bueno, y 3 meses después iba rumbo a Irak, con varias escalas entre medio, apoyado por aviones de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, con 5 helicópteros, 40 personas, y finalmente, en agosto del 96, nos internamos en Irak. Y estuvimos operando ahí, en mi caso, 5 meses, echamos a andar la operación. Pasó el tiempo, volví a Chile, y un año después, un año y medio después, me dijeron que había sido nombrado nuevamente por una segunda operación, y fui comandante de la 5ª agrupación. En total, bueno, yo fui muchas veces a Irak antes de la operación, y estuve como un año. Y resumiendo, como decía, nuestro apoyo era a la operación se llama UNSCOM, United Nations Special Commission. Y aquí finalizo diciendo algo que es poco conocido. Se buscaba algo que no existía. No ¿Cómo? había, Perdón, se ¿cómo? buscaba en Irak algo que no existía. En Irak no existía armamento de destrucción masiva, no existía armamento nuclear, no existía armamento químico y no existía armamento bacteriológico. Eso era algo conocido por las grandes autoridades, pero aquí nuevamente los poderes fácticos querían a una entidad de Naciones Unidas dentro de un país que en ese momento lo consideraban hostil, porque no hay que olvidar que un tiempo atrás, de esa fecha,
Saddam Hussein tenía muy buenas relaciones con Estados Unidos y el mundo occidental, como fue el caso de Gaddafi, como fue el caso de el presidente de Panamá, etcétera, que bueno, caen en la desgracia y, y les cae el mundo encima, pero antes fueron partícipes. Bueno, ese es el resumen de por qué estuve en Irak, y estuve más de un año. Fue una linda experiencia, no exenta de algunos, por así decirlo, riesgos que tuvimos bastante altos. Qué bárbaro, qué bárbaro, qué bárbaro tu historia, Guillermo, qué bárbaro. Y bueno, y todos estos conocimientos, ¿no? Mirá qué lindo ahora cómo se te une en tu historia. Qué lindo, Muchas gracias. qué lindo. Raúl, adelante, Raúl. Zairam. Zairam, bueno, primero quería aclarar esto que quedó el círculo pasado y que vos me dijiste que ahora lo íbamos a seguir viendo, lo de Krishna, que por qué Ballista hablaba de Krishna, que era temporal y todo esto. Y con el tiempo, apareció además el detonador que mandó Jorge Haddad sobre lo real y lo irreal, ¿cierto? Ese discurso de Baba, que todo es real, que él está ahí. Y se juntan esas dos cosas que, hablando también con Jorge Haddad sobre los dos, a lo mejor alguno más acá en el grupo ha estado en Brigu, él me transmitía sus experiencias de Brigu con Ana, su señora, y yo le transmitía las mías. Y esto va al tema que comentaba Albina, que Ballista es atemporal, es no tiempo, es un sabio que está en el pasado, en el presente y en el futuro al mismo tiempo, por eso tiene la capacidad de relatarnos hace 18.000 años lo que pasaba hace 5.000 años antes de Cristo. Entonces es lo que pasa con Ballista, con los papiros de Brigu. Te hablan de vos que estás viviendo ahora cuando eso lo escribió este hombre hace 5.000 años, porque en ese momento ese hombre era no tiempo, era un sabio que no, era no tiempo. Entonces, bueno, develada esa parte, y muy alegre por el discurso que puso Jorge, eso me hizo reflexionar en qué punto estoy yo esto de lo real y lo irreal. Raúl, un cortecito, Raúl, un cortecito. Contá 2 minutos para el que está escuchando, que son los papiros de Brigu y esa experiencia, en 2 minutitos, para ubicarnos. Bueno, Zairam, yo en el año 2004 fui a Bombay y dio la casualidad que era el mismo Brahmin que atendió a Jorge. Yo había escuchado a Philip Crystal en un libro hablar sobre ella, que había ido con su marido a que le leyeran los papiros de Brigu, y Baba le dijo que fueran, que era correcto lo que iban a escuchar ahí. Después Leonardo Guter en varias ocasiones hizo referencia a que había ido, y a mí lo fenoménico me atrae, ¿cierto? Y algunas inquietudes de vidas pasadas también me tenían como un signo de pregunta. Entonces, un día lo llamé a Leo y le digo, Leo, mira, tenés los teléfonos de los brahmines, y habían unos en Bombay y otros en Madras, que hacían las lecturas de los papiros de Brigu. Se dicen papiros de Brigu, pero en realidad son hojas de bananos de este tamaño, ¿cierto? Lo que es una hoja de banano chica, que está escrita en sánscrito. Y estos brahmines lo que hacen es hacen una lectura de interpretación de estos papiros, y da la casualidad que quien va a leerlos, a hacerse leer estos papiros, esos papiros aparecen en sus vidas. Entonces el Brahmin te empieza a hablar de tu vida presente, pasado y futuro. Brigu vivió hace 5.000 años y los escribía, y fue trasladándose de época en época la lectura de estos papiros que son en sánscrito, y por eso se dice la interpretación, porque no es literal, más el sánscrito, ya lo sabemos, lo hemos hablado muchas veces. Lo que te pueden decir es dentro de un marco referencial sobre tu vida.
Pero bueno, es impresionante porque en mi caso me hablaba este hombre de mi familia, de mis hijos, me habló de mis vidas pasadas. Yo básicamente algunas cosas las cuento, que es que este anillo, que es el de Shirdi Sai Baba, me lo materializó Baba en el 99, y yo decía, ¿para qué me materializó a Shirdi si yo en definitiva es la misma energía que es Baba? Yo amo a Baba. Por algún motivo nunca me di cuenta, y en el 2004, cuando el Brahmin me dijo que en una vida anterior yo había vivido en Shirdi, había estado con Shirdi, y es lo que me quería decir Baba: te materializo esto para que te des cuenta que estás unido a mí, no desde ahora, sino que la otra encarnación como avatar has estado conmigo. Entonces, bueno, el Brahmin me habló cómo iba a ser mi vida en los años venideros, ¿cierto? Y un 80% de las cosas que dijo hacia futuro se han cumplido, no todas. Y después me habló, o sea, cómo terminaba mi vida en esta vida y cómo seguía en la próxima. Y después me hizo ir hasta el pasado, ¿cierto? Que básicamente yo había ido porque me habían sucedido muchas cosas en mi vida antes de conocer a Baba y durante Baba, que tenía que ver con mi gran amor a Jesús y con mi gran necesidad de manifestar la enseñanza de Jesús a toda costa, motivo por el cual después escribí 2 libros que eran las revelaciones salvadas sobre Jesús. Y bueno, terminaron diciéndome en esta charla con el Brahmin que yo había sido un pariente muy cercano de Jesús y María. Yo estuve muy, muy lejos de la Iglesia Católica durante toda mi vida y con gran reacción, pero por qué yo tenía tal amor a Jesús venía desde mi interior, esa intuición, que alguno habló de la intuición. Entonces, era como quería ir a reafirmar eso. Y también, bueno, lo que me dijo hacia futuro fue interesante porque, como digo, todo lo que hasta ahora, hasta mi edad, se ha ido cumpliendo en un porcentaje importante. Siempre pregunta a este hombre si uno quiere saber cuándo va a morir. Y hay algunos que dicen no, porque yo iba preparado a que si me hacían la pregunta yo les decía que sí. Así que igual no lo tomo literal, porque es una interpretación, no estoy aferrado a lo que me dijeron, sino que simplemente fue un marco referencial de mi vida que me cerraron algunas cosas que eran importantes. Y este hombre me dijo que iba a vivir hasta los 89 años y que iba a morir muy apaciblemente. Y me dice, ¿quieres saber qué va a pasar en la próxima vida? Sí, le digo, encantado. Entonces yo, antes de esto, yo siempre le pedía a Baba, de acá muy lejos, le decía, Baba, ¿por qué me has hecho estar tan lejos de ti, que me cuesta tanto viajar y verte cada tanto, que es todo muy costoso y que estoy unos días y en la próxima vida yo quiero estar al lado tuyo. Cuando seas prema, quiero estar al lado tuyo, quiero aprender a cantar, a tocar un instrumento y cantar y vivir ahí y estar en una familia así todo el tiempo. Bueno, eso se lo he pedido, pero mucho antes de que fueran los papiros de Brigu. Y ahí me dijeron en los papiros de Brigu que yo iba a nacer en mi próxima vida junto a Prema Sai y que iba a terminar mi vida ahí y luego iba a obtener la liberación. Pero básicamente esto es lo que representan los papiros de Brigu. A Jorge, él puede contar muchas cosas más que se le cumplieron, y Leo también, Leonardo Guter. Así que ha sido una experiencia para el que no lo tuvo muy maravillosa y que a mí, bueno, me hizo muy, muy bien. Raúl, un cortecito, que no lo dijiste, pero yo lo sé. Vos cuando fuiste ahí, ¿qué tiene que ver para los que escuchan escépticamente, que está bien? No tenía ni idea de ni quién eras, ni el anillo, ni de que eras devoto de Baba, nada. Eso No, está bueno absolutamente, absolutamente. Yo en ese momento iba a ver a Baba en el 2004 y llevaba el libro Revelaciones Salvadas sobre Jesús, lo llevaba en un libro. Y el anillo, para que no, el anillo lo puse
así para que Al revés. para que no se viera y para que este hombre no interpretara alguna cosa inmediatamente quienes van del occidente, todos son devotos de Sai Baba. Entonces, el hombre no sabía absolutamente nada. Cuando él vive en un departamento, en un tercer piso, en segundo piso, y todo el piso alfombrado de blanco, te saca a un balcón con una regla de madera, te mide la sombra que vos arrojás sobre la pared, y según la medida de eso, él agarra unos fajos así de cientos de papiros y va agarrando uno, va agarrando otro hasta que él detecta es este. Y entonces entra a correr las hojas de papiro, va corriendo, corriendo, y entonces solo me preguntó cuál era mi nombre y me entró a hablar de todo, pero absolutamente de todo. Y que iba a ser en mi profesión y que iba a ser más adelante y que iba a ser y que había sido más atrás. Así que fue para mí fascinante, la verdad que Qué hermoso. una cosa increíble porque se da toda una proyección que no significa, yo he verificado que no era tal cual, no ha sido todo tal cual se dijo, por eso mismo nunca me aferré a eso y segundo, supe que era una interpretación, pero Claro. tal ha sido la cantidad de cosas que se han cumplido que es asombroso realmente. Y Raúl, perdón que te interrumpa, para el que escucha también, no está descolgado lo que estás diciendo, porque arrancaste diciendo por qué está hablando Basista sobre Ramal y en esa época está hablando del futuro. Claro, porque como dijo Albina, los que viven en el eterno presente saben todo Claro. y está todo escrito. Y acá estás diciendo que el futuro también está escrito. Exactamente, es tal cual, es tal cual, tal cual. Por eso hice esta analogía de lo que había vivido y además estuvimos charlando con Jorge de este tema y cuadraba perfectamente en esto que al principio el círculo pasado no entendía, porque está hablando de Krishna cuando es de otra, estamos hablando muchos años adelante. Qué Bueno, y bárbaro. quería comentar algo de lo que se ha leído, y yo les voy a decir la verdad, de acuerdo a ese texto que mandó Jorge sobre discurso de Baba, sobre que el universo existe, el cosmos también, que él es real. Bueno, a mí me dio una gran tranquilidad porque si bien trabajamos en estos círculos para entender que todo es irreal, que esto y que el otro, en el fondo en mi interior, yo para mí amo a Baba, quiero a Baba, lo veo a Baba, lo toco a Baba, estuve con él. O sea, esa experiencia la sigo viviendo como real, no como irreal, ¿cierto? Entonces yo me encuentro en una etapa intermedia donde me voy dando cuenta que en el avance espiritual tengo que ir sutilizándome, disminuir mi ego, disminuir mi orgullo, mi vanidad, e ir entendiendo que todo lo que es bueno o malo es relativo, que hay que tomarlo con cierta ecuanimidad, etc. O sea, estoy en un estado, en un estrato intermedio, ¿cierto? De lo que sería el avance espiritual sin llegar a estar abstraído de todo, ni mucho menos. Eso por un lado. Por otro lado, me llamó la atención que en algún momento hablaba de la esperanza. Y cuando yo escribo para el 99, que va, me firma el libro Prayanti Nilayan, La Morada de la Paz Suprema, Una Esperanza para el Mundo, cuando trato yo de interpretar en esos años de haber ido a India qué es lo que era Prayanti Nilayam, y era una esperanza para el mundo, porque ahí yo veía que el avatar resumía, aglutinaba a toda la humanidad, a toda la creación, y daba una esperanza. Él nunca decía esto se va a destruir, decía al contrario, no se va a destruir. Hablaban de Tercera Guerra Mundial, él decía no va a haber Tercera Guerra Mundial, el hombre va a salir adelante, va a entrar en la Edad Dorada, más allá que hemos discurrido sobre el tema, a qué se refería, pero básicamente
era esperanzador porque era muy heterogéneo todo lo que trataba Baba, y era para abordar a todos, absolutamente a todos los seres humanos, desde el más humilde hasta el más sabio. Y la gracia de Baba es que justamente tenía esa pedagogía que también tiene que ver con todo esto que estamos viendo ahora, que él da un mensaje para los distintos niveles de conciencia en un mismo discurso. Entonces, está fantástico porque cada uno va tomando lo que le corresponde de acuerdo al estado de comprensión y avance espiritual que tenga. Y la otra cosa que se habló también sobre la superpoblación y el control de la natalidad, yo siempre escuché que todo el mundo decía, si el hombre fuera mejor, más bueno, alcanzaría para alimentar a toda la humanidad. Y todos pensamos en general más o menos lo mismo, hasta que un día escuché que le hicieron una entrevista a Baba y le preguntaron sobre qué pensaba sobre el control de la natalidad, muy concretamente, sobre los métodos anticonceptivos. Y él dijo que eran necesarios en este nivel de conciencia de la humanidad, que esto, decía, vos lo sabés todo, vos sos Dios, ¿por qué estás permitiendo que eso suceda? No, yo lo estoy permitiendo porque justamente hay una superpoblación del planeta. El planeta no tendría que tener tanta gente como tiene ahora. Primer dato que me sorprendió. Y segundo, que sí, que yo soy consciente que eso ocurre y yo ayudo a que eso ocurra de esa manera, ese control de la natalidad, porque el que lo está recibiendo está en un nivel de conciencia muy bajo, y si yo no hago algo, esto sería mucho peor. O sea que de alguna manera él está diciendo que el no control de la natalidad tiene que ver con el nivel de conciencia alto. O sea, si un hombre y una mujer tienen una vida de procreación, como sea, tienen que ser conscientes de ese hecho, y ahí eso se va a autorregular normalmente. Pero si la gente no tiene conciencia de lo que representa eso, están actuando como animales. Entonces, por eso es que se produce la superpoblación de la humanidad, y algo dice tengo que hacer, como diciendo, si la gente no tiene conciencia, algo hay que hacer. O sea que eso a mí y para muchos le debe parecer muy raro todo esto que yo menciono, pero bueno, esas son las cosas que quería comentar, que me habían llamado la atención, Zairán. Gracias, Raúl, muchísimas gracias. El sábado pasado no se expresaron y hoy tampoco. Sebastián, Juan, Gerardo, Miguel, Eva. Y hoy tampoco se expresaron Jorge, Claudio, Andrea, Mónica, Daniela, Teo. Así que no sé qué hacer. Me entrego a Bramar Panán. El que quiera hablar, que hable. Todo está muy bien, todo está muy bien. Está perfecto. Agrego una cosita que creo que es importante de lo que dijo Raúl. Swami aclaró que la superpoblación se debe a un tema específico, el comer carne. ¿Sabían algo de eso? Bueno, dice que las la matanza de ganado. Las vacas que vienen evolucionando, al ser matadas por los seres humanos, nacen como seres humanos. Y eso todavía no estaban preparadas para nacer como seres humanos. El ingerir carne es lo que está provocando, de carne de vaca y de otros animales, está provocando esta superpoblación. Zairán. Zairán, Jorge. Bueno, el que tenga algo para decir, que hable, perdón, pero... Yo dar las gracias, Horacio, dar las gracias como siempre, y muy hermosas las intervenciones de todos. Siento que me resuena muchísimo, como siempre, en lo cotidiano de mi día a día, digamos, desde cosas simples.
como, bueno, no sé, tengo roedores en el techo ahora que se han subido porque hay árboles y se trepan y bueno, y no los quería combatir porque me daba no sé qué, me daba pena, esto y lo otro, viste que, y de buena primera me veo como Arjuna diciendo, bueno, hay que hacer un control demográfico de estos animalitos porque si no me van a dejar el techo destruido. Y cosas desde lo más sencillo que uno le puede resonar como eso, hasta lo más profundo como calmar nuestros pensamientos y buscar nuestra unidad con Brahman, como decían. Entonces, bueno, que Swami nos bendiga a todos, que tengamos una bendecida semana y gracias a todos. Sairam. Antes de Albina, y para no olvidarme, alguien, ahora va Juan, ¿alguien sabe el recitar el Brahman Panam para que lo haga de cierre? Bueno, o lo lee, después levanta la mano. Juan, adelante, Juan. Sí, trato de hacer una cosa muy corta. Tranquilo, Juan. Una de las cosas que Krishna le dice a Arjuna es: abandona las erróneas nociones de yo y mío, solo por su culpa. Palabra muy fuerte. Piensa que puedes destruir o ser destruido y sufres por ello. Ahora, culpa. Quien no ha sufrido culpas en su vida, que levante la mano. La religión, toda la historia de la cultura que nos trató de ordenar desde Occidente y llegamos a otras áreas, también hay siempre una cultura dominante en la cual también la religión juega su papel. Eso es un orden externo. Y la noción del ego es construida también por ese orden externo para sobrevivir dentro de esa estructura social y demás. Ahora, muy bien, salta lo que muchos dijimos, y me resalta lo que dijo Pablo Parodi, ¿no? Que en un momento nosotros nos encontramos con este dilema mundano. ¿Le doy razón a uno o hago esto o no lo hago? Ahora, ¿cuán fuertes somos dentro de nosotros mismos para tomar la decisión correcta? Porque seguimos bombardeando por toda esta cosa que el sistema, nuestro pasado y más nos bombardea y nos hace sentir culpables. ¿Cuánto podemos hacer? Mucho, para sacarnos de arriba esta culpabilidad y actuar en una forma ecuánime. Esa es una cosa muy, muy difícil. Y es muy común, y yo por momentos me encuentro con que en discutir todas estas cosas se da como una cosa un poco teórica, y después en mi vida diaria trato de encontrar, en mi retiro, trato de encontrar un contacto con el mío ser y tratar de captar con el ser lo que está sucediendo, y en realidad no me encuentro tan a mi gusto. Entonces, vivo en esa dualidad que, como bien lo expresó Pablo Parodi, en un momento sale y después desaparece. Entonces, creo que ahí está el gran esfuerzo, ¿no? Y es un esfuerzo que no creo que sea solamente teórico, sino fundamentalmente experiencial. ¿Y para qué sirve leer estos textos? Me remito al pensamiento de hoy. Dice Swami, contemplar los relatos de sus luchas y sus triunfos, refiriéndose a los textos sagrados, es más útil para el aspirante que la contemplación de los poderes y logros del Señor. Es decir, alabar y todo esto va bien, pero si no está conectado con nuestra experiencia cotidiana, tierra a tierra, de ver también como le ha pasado a todas estas otras personas en la búsqueda espiritual, no conseguimos enlazar las dos cosas, el externo con el interno. Eso es lo único que quería decir. Sairam.
Qué lindo, Juan, qué lindo. Y antes de la hora que el cierre de Albina, agrego a la culpa que mencionás que yo también siempre consideré que formaba parte de los vásanas, ¿no? De las tendencias latentes que nos hacen volver a encarnar por nuestra propia culpa y por no poder sacárnosla. Así que adhiero firmemente. Basta de culpa. Sairam. Claudio. Claudio. Perdón, una sola cosita me quedó del texto. Cuando en Brahman se produce una pequeña agitación, eso es el ego. Y también es Brahman. Eso nomás. Oh, nos tiraste una bomba, Claudio. Sairam. Albina. Bueno, agradezco a cada uno, ¿no es cierto?, de los que se han expresado, porque estas reflexiones ayudan muchísimo, por lo menos a mí me ayudan muchísimo. Acá hay una cosa que siempre tuve mis dudas, ¿no? ¿Por qué siendo Yudhishthira, el hijo del Dharma, como dice aquí, la encarnación de la corrección y la justicia, Krishna haya elegido a Arjuna? Y hoy creo que lo tengo claro. Como dijo Marcos Erice, y lo anoté, ¿no es cierto?, que el Dharma, que es la acción correcta, la rectitud, aun cuando, como dicen, tiene un significado más profundo, pero la conocemos desde ese punto, en tiempo, lugar y circunstancia. Tiempo, lugar y circunstancia que tienen que ver con lo denso, con el Bhutakasha, con este universo. ¿Se dan cuenta? En cambio, la lección que le está dando a Arjuna va más allá, que es sentirse Brahman. Fíjense ustedes, yo hoy puedo comprenderlo claramente, porque todo lo dármico que podamos hacer, y que es un paso que, por lo menos en mi caso, ¿no es cierto?, que uno trata de discernir, ¿no es cierto?, de usar el discernimiento de lo correcto y lo incorrecto. Pero llega un punto en que ya no se necesita el discernimiento. Y aquí está el secreto. Permanece en paz y ejecuta tu acción, que es de la naturaleza Brahman mismo. Fíjense. Es decir, está más allá de lo dármico, mucho más allá, aun cuando a mí todavía me cueste comprenderlo, porque tal vez tengo que practicar la cesación de mis pensamientos. Y la otra que le ha dicho, que es clave para mí, por eso no le da todo este conocimiento a Yudhishthira, que es el Dharma mismo, le dice: considero que tú ya has despertado y estás preparado para mi enseñanza. Y todos y cada uno de nosotros que estamos aquí en este círculo de estudio, que estamos aquí con este conocimiento, si no hemos despertado, estamos despertando. Entonces, sacando de lado todo lo que la mente me pueda decir, el discernimiento me pueda decir, y ni hablar del ego, ¿no es cierto?, tengo que considerar que todo es Brahman y que no hay nada fuera de él. Y también le dice: la experiencia de sabor que existe en toda la sustancia no es más que el ser. La experiencia del sabor, experienciar. Uno no sabe qué sabor tiene una fruta hasta que no la come, no la digiere, no la siente dentro de uno. Y esa es la sabiduría. La sabiduría. La experiencia del sabor es la sabiduría, y que no es más que el ser.
Y la facultad de sentir que poseen todas las criaturas solo es el omnipotente ser. O sea que es un paso más el que le da Krishna a Arjuna, porque considera que ya ha despertado. Un paso más allá de lo dármico que tiene que ver con todo este universo. Pero sí debemos en algún momento discernir qué es dármico y qué no. Pero luego, cuando vamos adquiriendo la sabiduría, ya ni siquiera existe ese discernimiento, porque todas las acciones que realicemos, en todo caso, van a ser dármicas. Y ni hablar cuando ya experienciamos el ser, que está mucho más allá y que es lo espiritual completo, digamos. Lo primero son pasos, son procesos. Pero sentirse, Brahman, sentir que todo en la conciencia, esa conciencia inmanente a todo, para mí debe ser lo máximo. Gracias, hermanitos, gracias por todo, y realmente el alma se me llena de gozo. Igualmente, Albina, igualmente. Ahora antes del cierre, que lo va a hacer Marco Erice explicando brevemente y recitando el Brahmar Panam, que lo citamos hoy en la lectura en la página 381 diciendo: la convicción de que todo es Brahman, tanto el mundo como el yo, se conoce como Brahmar Panam, es decir, ofrecerlo todo a Brahman. Sairam, Marco. Brahmarpanam Brahmar Havir Brahmarnao Brahmahutam Brahmaivatena Gantavyam Brahma Karma Samadhina Aham Vaishvanaro Budva Praninam Dehamasritaha Pranapana Samayuktaha Vachamyanam Chaturvidam Om Shanti 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 Hari Om Sri Guru Bhyo Namaha Hari Om. El acto de ofrecer es Brahman. La ofrenda misma es Brahman. Ofrecida en el sacro fuego que es Brahman, solo alcanza a Brahman aquel que en todas sus acciones está plenamente absorbido en Brahman. Yo soy Vaishvanaro, la energía cósmica que está en todo, que ha llegado a hospedar en los cuerpos de los seres vivientes, unido al aliento de vida que entra y sale de ellos. Yo consumo las 4 clases de alimento. Aum Sri Sairam.